Sabía que este momento llegaría y como mundo nunca hemos estado en una situación como esta antes. Es un tiempo inquietante, sin duda. Probablemente sea uno de los periodos más peligrosos que hayamos enfrentado. No hay nada comparable, porque nunca antes existió una economía global como la que tenemos ahora. Por ejemplo, hace 100 años, una caída en el mercado de valores en Inglaterra no afectaba a otros países. Pero hoy, si Estados Unidos cae, arrastra al resto del mundo con él. Y con las redes sociales y todo lo que estamos viviendo, estamos en un terreno completamente desconocido. A pesar de todo, este escenario me emociona porque, personalmente, he logrado ganar más dinero en momentos de crisis que cuando los mercados están en alza. Pero para la mayoría de las personas, estas caídas pueden ser devastadoras. Me preocupa que muchos puedan perderlo todo. Espero estar equivocado, pero creo que nos dirigimos hacia una depresión global. ¿Y qué significa eso exactamente? Una depresión global implica más que solo números bajos en la economía. Es un estado en el que las personas se sienten desesperadas, en el que el sistema tarda años en recuperarse, si es que lo hace. La buena noticia es que quienes estén preparados para este escenario, quienes entiendan cómo aprovecharlo, podrán salir adelante. No todo el mundo pierde en un accidente aéreo, y algo similar sucede en las crisis económicas. Recuerdo la última gran caída en 2008. Estuve en el programa de Wolf Blitzer 6 meses antes de que Lehman Brothers colapsara y advertí que eso ocurriría. Nadie me escuchó, pero sucedió. Desde entonces he esperado otro desplome del mercado y mi preocupación principal no es por mí, sino por los demás. Muchas personas, especialmente en Estados Unidos, viven completamente ajenas a lo que sucede a su alrededor. He viajado recientemente a África, China, Japón y Nueva Zelanda, y lo que percibo es miedo. Incluso en Australia, un país que no había experimentado una recesión en 30 años, ahora está enfrentando una. Mientras tanto, en Estados Unidos, muchas personas siguen viviendo como si nada pasara, disfrutando del momento. Y aunque eso tiene su lado positivo, también me preocupa. Si tuviera hijos pequeños, estaría asustado. Como adultos podemos aguantar el hambre, pero nadie quiere ver a sus hijos pasar por eso. Y lamentablemente creo que esa será la realidad para muchos. El problema principal radica en el dólar estadounidense. Es una moneda ficticia. Nunca en la historia del mundo ha sobrevivido un sistema basado en dinero falso. Y seguimos cometiendo los mismos errores. Solo imprimimos más y más billetes. Cuando publiqué mi libro Padre Rico, Padre Pobre hace casi 25 años, advertí que ahorrar dinero sería una mala idea en este sistema. La gente pensaba que estaba loco, pero ahora vemos los resultados. Con medidas como la flexibilización cuantitativa, que no es más que imprimir dinero sin respaldo, y las tasas de interés cercanas a cero, las personas siguen ahorrando sin darse cuenta de que están perdiendo valor. Este año se imprimieron 500.000 millones de dólares para estabilizar el mercado de repos, pero la mayoría ni siquiera sabe qué significa eso. Es por eso que digo que vivimos en un sistema basado en dinero falso, activos falsos y educación financiera inexistente. Siempre he criticado el sistema educativo por no enseñar lo más básico. ¿Cómo funciona el dinero? Todos lo usamos, pero nadie nos enseña a manejarlo. Esa es mi mayor preocupación. Por eso escribí mi último libro, ¿Quién robó mi pensión?, que ya se agotó porque aborda esta crisis de frente. La razón por la que escribí Padre Rico, Padre Pobre fue porque tanto mi coautor, Edward Saddell, como yo, tuvimos padres que lo perdieron todo. En mi caso, fue durante mis 20s cuando mi padre pobre, quedó arruinado. Ese evento me marcó profundamente. Me prometí a mí mismo que nunca permitiría que algo así me sucediera. En aquel momento, acababa de regresar de Vietnam. Era el año 1973 y mi padre estaba desempleado. Recuerdo que me sugirió que trabajara como piloto para las aerolíneas de la FN. No podía creerlo. También me dijo que volviera a la universidad, obtuviera una maestría y continuara con un doctorado. Pensé, ¿estás bromeando? Aquí estaba él, sin empleo, sin pensión, sin ingresos y aún me daba ese tipo de consejos. Para mí, eso no tenía sentido. No quería aprender algo que no me iba a proteger del mundo real. Algunos de mis amigos que siguieron esas recomendaciones, como los que trabajaron para aerolíneas comerciales como United Airlines, están arruinados hoy. Sus pensiones fueron robadas, pero muchos estadounidenses no se dan cuenta de estos problemas. Escuchas a la gente decir, oh, mi plan 401k está bien,
pero no se dan cuenta del peligro. Es como si vivieran dentro de una pecera. Todos pueden mirar lo que hacen, pero ellos no ven lo que sucede fuera. Viajo constantemente y lo que observo en el mundo me preocupa. Hace poco estuve en Argentina y llevé a mi hermano menor conmigo. Cuando regresamos, él era una persona completamente diferente. Me dijo, no estabas exagerando. Lo que sucedió en Argentina es una advertencia de lo que podría ocurrir aquí, y eso lo dejó impactado. A pesar del miedo generalizado, creo que hoy las personas están un poco más conscientes, especialmente porque recuerdan lo que ocurrió en el año 2000 y en 2008. Ahora estamos en otro punto crítico, y aunque espero que no suceda, creo que estamos cerca de otro colapso. Sin embargo, quiero destacar algo importante. El mejor momento para iniciar un negocio es justo después de una crisis económica. Personalmente, gané más dinero después de la crisis de 2008 que en toda mi vida anterior. En ese entonces, mientras muchos se escondían y actuaban como cucarachas asustadas, yo veía oportunidades por todas partes. Las personas me decían que era un pesimista, pero en realidad estaba emocionado. Anticipar esas oportunidades y prepararse para ellas puede marcar toda la diferencia. Cuando estudio a emprendedores, encuentro que muchos de los que comienzan sus negocios justo después de una crisis logran grandes éxitos. Después del colapso de 2008, que estuvo marcado por activos tóxicos, derivados y otros desastres financieros, algunos lograron prosperar. ¿Y qué sucede ahora? Hoy Wall Street ha saqueado las pensiones, y esto es lo que abordo en mi libro ¿Quién robó mi pensión? Mi coautor, Ted Sadell, es un abogado de la SEC, que se cansó de ver a los banqueros enriquecerse saqueando los fondos de pensiones. Los administradores de estos fondos, junto con los sindicatos, reciben bonos millonarios mientras los trabajadores son los que terminan pagando las consecuencias. Es un sistema corrupto, y cuando llegue la próxima crisis será devastador. La historia personal de mi coautor también lo impulsó a escribir este libro. Su padre trabajaba para la CIA en Uganda y fue asesinado durante el régimen de Idi Amin. Al no encontrarse el cuerpo, su familia no pudo reclamar ningún beneficio. En mi caso, mi padre se postuló para un cargo político contra el gobernador de Hawái. Perdió y quedó sin empleo, sin ingresos y sin pensión. Estas experiencias nos dejaron en alerta constante. Por eso aprendí a no confiar ciegamente en el gobierno. No me considero ni republicano ni demócrata, pero lo que sé es que debemos estar preparados para lo que viene. Me gusta Trump, pero la verdad es que ninguno de ellos puede salvarme. Ni Trump, ni Biden, ni Sanders. Es como un desfile de personajes, ¿no? Por un lado tienes a Donald y por el otro a Sanders, el camarada. Es como si el gobierno se hubiera convertido en un reality show. Si estás esperando que el gobierno se encargue de tu bienestar, es hora de despertar. Personalmente, no baso mis decisiones financieras o mis movimientos en quién está en el poder. Para mí, no importa si el mercado sube o baja o quién esté en la Casa Blanca. Lo importante es estar preparado para cualquier escenario. Mi estrategia no depende de los presidentes y creo que esa es una mentalidad clave. No invierto en acciones porque no creo en depender de algo tan volátil. Me enfoco en bienes raíces y en mis propios negocios. Por ejemplo, mi empresa Rich Dad siempre prospera durante las crisis. Lo mismo ocurre con los edificios de apartamentos, porque las personas siempre necesitan un lugar donde vivir. También invierto en petróleo, porque siempre hay demanda de energía. Protejo mis activos asegurándome de que estén preparados para soportar caídas económicas. Ahora muchos dirán, Robert, no soy como tú, no tengo una empresa, una marca reconocida, ni he vendido más de 40 millones de libros. Tampoco tengo petróleo o propiedades de alquiler. ¿Qué puedo hacer en tiempos como estos? Y mi respuesta es sencilla. Todos pueden hacer algo, pero la mayoría no lo hará. Ese es el verdadero problema. Por ejemplo, cuando escribí ¿Quién robó mi pensión?, descubrimos que había dinero suficiente en los fondos de pensiones, pero simplemente se lo robaron. Y nadie hizo nada. Es lo mismo que sucedió en la crisis de 2008. Nadie fue a la cárcel, a pesar de que los ejecutivos se llevaron bonos millonarios. Hay algo podrido en el sistema y muchos estadounidenses son complacientes, confiando en que las cosas se arreglarán por sí solas. Pero cada persona puede empezar a tomar medidas. Mi primera inversión fue una moneda de oro que compré en Hong Kong en 1972. En ese entonces estaba en Vietnam y durante un descanso fui a Hong Kong y compré esa moneda por $50. Hoy en día, esa misma moneda vale cerca de $2.000 y todavía la tengo.
Entendí desde temprano que el dinero tal como lo conocemos no es confiable. Por eso nunca he confiado en el dólar. A lo largo de mi vida he ahorrado en oro y plata. Tengo millones en monedas de oro y plata porque sé que son activos tangibles, algo que no se puede decir del dinero impreso. Hoy en día, cualquiera puede comprar una moneda de plata por $20, como un Silver Eagle, pero ¿cuántas personas lo hacen? Muy pocas, menos del 1% de los estadounidenses poseen metales preciosos. Ahora mismo, la plata está a un precio increíblemente bajo, un 50% por debajo de su máximo histórico. Actualmente ronda los $20, pero podría llegar a valer 50. Es una de las mejores oportunidades que hay en el mercado, y sin embargo, la mayoría no se da cuenta. Siempre les digo a mis amigos, piénsenlo bien, pero ese es precisamente el problema. Todos pueden permitirse gastar $20 en una moneda de plata, incluso los jóvenes. El problema no es el dinero, es que la mayoría no lo hará. Y tú lo sabes también. La mayoría de las personas son sedentarias en su forma de pensar y actuar. Prefieren seguir haciendo lo mismo de siempre, convencidos de que todo está bien o de que nada malo va a pasar. Algunos incluso piensan que simplemente trato de asustarlos. Anoche hablaba con mi médico y me dijo algo interesante. Llevas más de 25 años diciendo estas cosas y nunca te escuché. Ahora me pregunto, ¿qué hago? Él está preocupado porque su plan 401 en caja está en riesgo, como menciono en mi libro, ¿Quién robó mi pensión? Tomemos como ejemplo a los bomberos en Estados Unidos. En promedio, su pensión debería equivaler a cerca de $1.200.000, pero ese dinero no está realmente disponible. ¿Qué significa eso? Swingy podrían preguntarse. Pues significa que no tienen los fondos necesarios para pagar esos beneficios porque ese dinero fue robado por Wall Street. El sistema está vacío y eso es un problema enorme. ¿Cómo se resolverá? Simple. Los jubilados, sus hijos y los contribuyentes serán quienes terminen pagando por este saqueo. Para agravar la situación, hay una estadística alarmante. En los próximos 10 años se espera que más de 2.000 millones de baby boomers en todo el mundo se retiren. Países como Japón, Argentina, China, Italia y Alemania ya están en bancarrota. El envejecimiento de la población y las crisis económicas están creando un cóctel explosivo. A menudo escucho a mis amigos hablar sobre el mercado de valores. Viven encantados con las cifras récord, diciendo, amamos a Trump porque el mercado está en su punto más alto. Pero cuando les pregunto, ¿y qué hay de la deuda? ¿La están vigilando? Srenia se quedan en silencio. La deuda también está en su máximo histórico, y pocos entienden la gravedad de esto. Otro problema es el mercado de repos, Repurchase Market, uno de los más grandes del mundo, que está siendo rescatado por la Reserva Federal. Mientras tanto, el ciudadano promedio solo presta atención a las acciones, ignorando los problemas estructurales. Por eso escribí ¿Quién robó mi pensión?, para que la gente entienda que los jubilados, sus familias y los contribuyentes terminarán cargando con las consecuencias de este robo. Entonces, ¿qué pueden hacer las personas para prepararse? Una recomendación sencilla es comprar monedas de oro o plata, pero no para ganar dinero rápidamente, sino como una protección contra la devaluación del dólar. No confío en el dólar, y grandes inversores como Warren Buffett tampoco. Recuerdo cuando Buffett compró $35 millones en plata. En ese momento, su movimiento era una señal. Algo iba a suceder. Buffett suele mantenerse líquido antes de una crisis, acumulando efectivo para luego adquirir empresas y reconstruirlas tras el colapso. Es un patrón que repite constantemente. Después de cada caída, él compra activos subvaluados. Hoy vivimos en un mundo lleno de burbujas en el mercado inmobiliario, en las acciones y en los bonos. Todos se sienten ricos porque los números suben, pero esto es insostenible. Estamos frente a la mayor burbuja en la historia de la humanidad, y estoy convencido de que va a estallar. Creo que Estados Unidos está entrando en la próxima Gran Depresión. Estamos en conflicto con Rusia, y aunque eso pueda abrir oportunidades para algunos, el país como un todo va camino a la bancarrota. Recuerdo que en la crisis de 2008, mi socio Kenny y yo pedimos prestadas sumas millonarias porque el dinero prácticamente lo estaban regalando. Las mejores inversiones del mundo no solo están en los activos materiales, sino en la capacidad de cambiar internamente. Hay muchos tipos de poder, pero el más importante es el poder de transformarse desde adentro.
Sin embargo, me he dado cuenta de que muchas personas no tienen esa capacidad. Siguen avanzando hacia el borde del precipicio, ignorando los signos de peligro que los rodean. En el contexto actual, creo que debemos intensificar nuestra educación financiera porque enfrentamos serios problemas económicos. La situación es crítica. El mercado de repos colapsó en 2008 y podría suceder nuevamente. A menudo escucho a personas decir, voy a entrar al mercado inmobiliario. Mi respuesta siempre es, ¿dónde estabas hace 10 años, cuando todo estaba en su apogeo? Hace poco, durante una cena, alguien me comentó que planeaba obtener una licencia de bienes raíces. Mi reacción fue, ¿en serio ahora? ¿Dónde estaban todos estos aspirantes hace una década? Con las tasas de interés al alza, la Reserva Federal ajustando el mercado y un conflicto en marcha con Rusia, parece que muchos no entienden la gravedad del panorama. En los años 2000 y 2008, cuando colapsó el mercado de repos y Lehman Brothers cayó, yo ya había predicho lo que sucedería. Lo mencioné incluso en CNN, en una entrevista con Wolf Blitzer. En ese entonces las personas seguían especulando con propiedades, comprando y vendiendo rápidamente para obtener ganancias. Conocí a mi socio Kenny en ese periodo. Al principio pensé que él también era uno de esos especuladores, pero me sorprendió gratamente cuando me explicó que no compraba propiedades para revenderlas. Kenny fue de las primeras personas que conocí que realmente seguía los principios que mi padre rico me había enseñado. Adquirir bienes raíces utilizando deuda al 100% y pagar 0 impuestos. Con esa estrategia, Kenny, yo y nuestro equipo hemos generado millones, incluso trabajando con miles de millones en deuda. La clave aquí es la educación financiera. Para quienes la tienen, la deuda puede ser una herramienta para generar riqueza. Después de la crisis de 2008, mientras el mercado inmobiliario colapsaba, logramos hacer fortunas porque sabíamos cómo aprovechar esas oportunidades. Por eso digo que, aunque estamos al borde de una crisis enorme, esta será una de las mayores oportunidades de la vida para quienes estén preparados. El problema actual es que estamos frente a lo que llamo la burbuja de todo. Esta no es solo una burbuja inmobiliaria o bursátil, sino la mayor burbuja en la historia de la humanidad. Lo inquietante es que muchos creen que están enriqueciendo gracias a estas burbujas, pero no se dan cuenta de que están construyendo sobre un terreno frágil. En 2008, mi equipo y yo aprovechamos la caída para adquirir bienes raíces a precios bajos. Pero esta vez es diferente. El alcance de esta burbuja supera todo lo que hemos visto antes. Mientras tanto, seguimos observando cómo las burbujas en acciones, bonos y bienes raíces alcanzan niveles insostenibles. Recuerdo una conversación con un amigo en Hawái, un exjugador de rugby. Me contaba cómo muchas personas ricas que conocíamos en ese entonces estaban perdiéndolo todo. Eso me hizo reflexionar sobre la fragilidad del sistema financiero, especialmente desde la introducción de los planes 401 en 1974. En aquel entonces, yo era piloto del Cuerpo de Marines y asistí a una presentación sobre cómo vender planes 401K. Fue impactante escuchar cómo los promotores mentían descaradamente para vender el producto. Tuve la ventaja de tener a mi padre rico y a mi padre pobre. Mi padre pobre, que dirigía el sistema educativo en Hawái, pensaba que los planes 4010 eran fantásticos. En cambio, mi padre rico los veía como una licencia para robar a los empleados desprevenidos. Esas experiencias me abrieron los ojos sobre cómo funciona realmente el sistema financiero y cómo muchos están siendo engañados. Hoy más que nunca es crucial aprender a protegerse y aprovechar las oportunidades que surgen en medio de las crisis. En 1974, yo todavía estaba en el Cuerpo de Marines y fue entonces cuando mi padre rico me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo, si quieres ser un hombre rico, necesitas aprender 2 cosas desde ahora. Ser emprendedor y entender bienes raíces, porque los bienes raíces son deuda e impuestos. Yo no entendía del todo lo que quería decir con deuda e impuestos, pero seguí su consejo. Ese mismo año, tomé mi primer curso sobre bienes raíces y fue como si se me abrieran los ojos. Aprendí que no necesitas dinero para comprar propiedades y que, además, puedes hacerlo sin pagar impuestos. Antes de salir del Cuerpo de Marines, también conseguí un trabajo en Xerox para aprender a vender. Así que, entre las ventas y el conocimiento en bienes raíces, adquirí las herramientas que me hicieron rico. Por otro lado, mi padre pobre, con su doctorado, insistía en que debía volver a la universidad, obtener un MBA y quizá un doctorado.
Yo pensaba, ¿y terminar como tú? Un hombre altamente educado pero pobre, dependiendo de un plan de jubilación como el 401-K. Nuestra generación fue la primera en usar los planes 401K, introducidos en 1974, y muchas personas creyeron que serían su salvación, pero, en mi opinión, fue uno de los mayores engaños de la historia. ¿Por qué lo digo? Porque pusieron a personas que no sabían nada sobre inversiones a depender de Wall Street para su futuro. Este libro, coescrito por Ted Saddell, aborda exactamente ese problema. Ted ha hecho su fortuna demandando a fondos de pensión que no cumplen con sus promesas. Hoy en día nos enfrentamos a una posible depresión económica. Cuando nuestro amigo Joe Biden cerró el oleoducto Keystone XL, la inflación se disparó. Esto golpeó duramente a las personas de menos recursos porque el aumento en el precio del petróleo afecta directamente al costo de los fertilizantes. Y cuando estos suben, el precio de los alimentos también se eleva. Para aquellos que aún tienen un plan 401K, este podría ser el momento de reevaluar sus decisiones. No voy a decirte qué hacer, pero creo que es importante entender por qué tal vez deberías hacer cambios. La buena noticia es que las crisis económicas presentan oportunidades únicas. Es como si una tienda de lujo tuviera un gran descuento. Todos los consumidores se abalanzarían sobre las ofertas. Lo mismo sucede en los mercados durante una crisis, pero la mayoría no lo entiende. Recientemente, una mujer me dijo emocionada, «Por fin lo entiendo, voy a sacar mi licencia de bienes raíces y comenzar a revender propiedades». Le respondí, «Este no es el momento para eso». Ella insistió en que iba a dejar su trabajo y dedicarse a eso. Pensé, ¿en serio? No puede ser. Pero así de imprudente es mucha gente. Estamos al borde de la mayor burbuja en la historia de la humanidad, y creo que Estados Unidos se dirige hacia una nueva Gran Depresión. Aunque, personalmente, en tiempos como estos he logrado hacer más dinero, sé que el país como un todo está en peligro de quebrar. En el colapso de 2008, mi socio Kenny y yo pedimos prestados millones y millones de dólares porque las oportunidades estaban ahí. Las mejores inversiones del mundo se presentan durante las crisis, y estoy seguro de que volverá a suceder. Pero esta vez, creo que el dolor será mucho mayor que la última. Algo interesante que aprendí de mi padre rico es que, si quieres ser emprendedor, el propósito de un negocio no es solo generar ganancias, es comprar bienes raíces con esas ganancias. Para muchas personas esto suena extraño, pero es la realidad. Uso deuda para adquirir propiedades y no pago impuestos por ello. Otra cosa que la mayoría de las personas no sabe es lo que ocurrió en 1971, cuando Nixon desvinculó el dólar del patrón oro. Desde entonces, el dólar dejó de estar respaldado por oro y se convirtió en deuda. Esto permitió imprimir dinero sin restricciones, pero también llevó a un aumento en los impuestos para recuperar el valor de la moneda. El problema, como siempre digo, radica en el poder. El poder más importante es la capacidad de cambiar, y muchos aún no lo comprenden. Lo más triste es que muchas personas no tienen la disciplina para cambiar. Este fin de semana me sentí realmente inquieto al pensar en algunas personas que han estado cerca de mí durante años, incluso décadas, pero que no han hecho nada diferente en todo este tiempo. Llevan 17 años haciendo lo mismo, incapaces de modificar su enfoque. Y no es porque no sean inteligentes, lo son, simplemente no pueden cambiar. Por ejemplo, estaba hablando con gente que conozco desde hace mucho tiempo y les pregunté, ¿cuánto oro has comprado? Su respuesta, nada. Luego les pregunté, ¿cuánta plata has adquirido? Otra vez, nada. Y finalmente, ¿qué inversiones en bienes raíces has hecho? La respuesta fue la misma, pero entonces dicen, hemos leído tu libro. Y yo pienso, eso no significa nada si no lo aplicas. Es como si hubiera algo profundamente arraigado en ellos que los mantiene pobres, un bloqueo interno que les impide avanzar. Siempre digo que el poder es la capacidad de actuar. Hay muchos tipos de poder, pero el más importante es el poder de cambiar internamente. Lamentablemente, me he dado cuenta de que muchas personas simplemente no tienen ese poder. Siguen avanzando hacia el precipicio, ignorando las señales de peligro. La mayoría de los asesores financieros, como Dave Ramsey y otros, recomiendan invertir en bonos. Pero en mi opinión, los bonos son uno de los peores consejos posibles. ¿Por qué? Porque están colapsando. 3 bancos han quebrado recientemente debido a la caída de los bonos.
Muchas personas creen que los bonos son seguros, pero no comprenden cómo funcionan realmente. Ahora, con las tasas de interés en aumento, el valor de los bonos está cayendo, y cuando los bancos pierden dinero por esto, no pueden otorgar préstamos. Y cuando los bancos dejan de prestar, la economía entra en crisis. Los que saldrán ganando en este escenario serán aquellos que poseen oro y plata. Por otro lado, quienes dependen de ahorros en efectivo, como mamá y papá, verán cómo su dinero pierde valor rápidamente. Esto no es algo que pueda evitarse, es una consecuencia directa de un sistema que se está desmoronando.